Ahora sí. Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario sobre los pacientes que abandonan tratamientos, factores psicológicos detrás de la deserción clínica en el tratamiento de obesidad y cirugía bariátrica. Agradecemos su presencia y les invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook para estar al tanto de los próximos seminarios, que nos va a deleitar con esta tremenda temática. En breve es Cristina Alcayaga. Ella es enfermera de la Universidad de Magallanes, psicóloga de la Universidad de Artes y Ciencias de la Comunicación, magíster en conducta alimentaria por la Universidad Adolfo Ibáñez, cuenta con la certificación en ACS de la Clínica Alemana, certificación en manejo de IH por la Universidad Mayor, diplomado en intervenciones de pareja por la Universidad UNIAC, diplomado en trastornos de conducta alimentaria. Fue psicóloga o es psicóloga clínica del staff clínico INDISA, psicóloga del equipo del Centro de Cirugía Metabólica y para la Obesidad de la Clínica INDISA. Cuenta con experiencia en charlas presenciales y online en temáticas asociadas a autocuidado profesional, manejo de pacientes con aislamiento protector aéreo, contacto y con gotitas, educación en el comer simbólico, capacitación en niveles primarios de salud en el manejo y detección de pacientes con TSA. Es miembro de la NPSO, Núcleo de Psicólogos para la Cirugía de la Obesidad desde el año 2016, y es miembro de la SCCMO, la Sociedad Chilena de Cirugía Metabólica y para la Obesidad desde el año 2017. Es un tremendo honor contar con ella, así que hecha la presentación y la bienvenida, es toda suya la sesión. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos todos. Les agradezco su interés por el tema. Eh, es un tema muy lindo por lo demás. A mí me apasiona mucho. Ya vieron un poco todo el tema del currículum para que entiendan en dónde, en las áreas en que me muevo. Para mí ha sido un plus súper importante ser enfermera y además trabajar en cirugía bariátrica porque tengo un poco de conocimiento de los términos médicos, entonces me permite ahondar en en ciertas situaciones que enfrentan los pacientes desde el punto de vista clínico también, clínico médico, aparte del clínico psicológico. ¿Ya? Ese creo que ha sido uno de mis poderes más fuertes cuando entré en este mundo a trabajar, ¿ya? No sé si están viendo mi pantalla, no estoy segura. No, no la vemos. A ver, ya. Vamos a compartir la pantalla que estoy viendo. Ya, ahora sí. Ahí sí, súper. Perfecto. Ya, yo juraba que había compartido la pantalla hace rato. Bien, entonces los factores psicológicos en la deserción post cirugía bariátrica. En algo quiero ser enfática. El factor psicológico de la deserción es exclusivamente único de cada paciente, ¿ya? Por lo tanto, no hay un esquema general que yo diga esto y esto es el motivo y si esto está presente es porque el paciente deserta, ¿ya? Cada persona es su propia historia, es su propio mundo y cada uno tiene sus razones, pero vamos a ver muchos ítems en los que nosotros tenemos que poner la vista para poder prevenir en la evaluación también, poder proyectar y si está pasando, poder detectar, ya que eso también es muy importante. Ahora, a modo de pequeña introducción, hay una paradoja muy grande. ¿Por qué? Porque la cirugía bariátrica es el procedimiento, la herramienta que es ya archidemostrado como la más efectiva para la pérdida de peso a largo plazo, es decir, como el tratamiento a la enfermedad por exceso de peso, ¿ya? Pero, por el otro lado, tiene una alta tasa de deserción. Debemos decir que hoy en día la tasa de deserción ha disminuido, pero la tasa sigue siendo alta, con todo el trabajo que hacemos para poder prevenir. Entonces, a los 6 meses, eh, ahí sí que me estaba tapando. A los 6 meses se considera aproximadamente que de 10 al 15% de los pacientes ya iniciaron el proceso de desertar. Ya en el primer año, de un 20 a un 30%, a los 2 años, 30 a 40%, y a los 5 años, de un 50 hasta un 70% de deserción. Ahora, es muy difícil hacer el seguimiento de los pacientes a largo plazo. Ya, por lo tanto,
que haya mayor deserción a más largo plazo, es poco sensible también la cifra porque resulta que no hemos podido contactar a todos esos pacientes y no necesariamente porque no los pudimos contactar el paciente está fuera del rango de tratamiento. ¿Por qué? Porque a veces los pacientes se van a tratamiento a otros lugares. Entonces no sabemos si siguen en tratamiento. Lo que no sabemos es que no está con nosotros. ¿Ya? Bueno, esas cosas pasan a largo plazo. Pueden ocurrir para que también lo tengamos presente. ¿Cómo se considera un paciente exitoso en cirugía bariátrica? El paciente exitoso es un paciente que, llegando al quinto año de postoperado, no ha reganado más del 50% más del 25% de la mitad de lo perdido. Es decir, a ver si lo dije bien. Si del paciente bajó 40 kilos, se considera que no habiendo reganado más de 20 en los primeros 5 años, aún ese paciente sigue siendo exitoso. ¿Ya? Es bien lapidario porque uno esperaría que no fuera tanto, pero sigue siendo exitoso bajo ese rango, considerando que, bueno, también ahí se estudia mucho el tema del estado metabólico, de la capacidad física, etcétera, no solamente por la apariencia. ¿Ya? Pero para que tengan una idea de lo que se considera exitoso en la cirugía bariátrica. Ya. Cuando hablamos de deserción, y esto es bien importante, nos referimos al abandono por nutrición, psicología, kinesiología y cirugía. Cuando el paciente todo esto lo abandona, lo consideramos en deserción de tratamiento. Si no, usamos otro término que es cuando el paciente está poco adherente. ¿Y qué significa que esté poco adherente? Que va a sesiones con uno y con otro no. El paciente va mucho al nutricionista, va poco a la psicóloga, va mucho a la psicóloga pero no va mucho al nutricionista. Y ahí es donde existe el término del equipo multidisciplinario, en donde el equipo conectado y manteniendo información cruzada entre todos nosotros, podemos ir diciendo, ok, este paciente no ha visto a la nutricionista en estos últimos 2 meses, tiene un control pendiente. ¿Y qué hago yo? Como yo ya lo sé y tenemos una agrupación funcionando en un esquema organizado, lo que yo hago es persuadir al paciente para que retome la sesión que le falta o en su defecto también indagar por qué no está yendo. Ya, todas esas cosas. Los pacientes bariátricos son muy sensibles emocionalmente. Tienen muchas problemáticas desde la conexión social. Gran parte de ese problema es porque se lo comen todo, la mayoría, no todo, pero la gran parte del problema que tienen es me como mucho las cosas, reprimo muchas emociones, no expreso adecuadamente. Eh, Sacando del dibujo a aquellos pacientes que por enfermedades metabólicas el hipotiroidismo, los problemas de menopausia, etcétera, pueden tener alzas de peso que pueden estar sumadas a motivos emocionales. Pero lo que yo me refiero como motivos emocionales son pacientes muy sensibles, muy delicados de tratar, donde tenemos que ser tremendamente persuasivos. Entonces, por ejemplo, el equipo en que trabajo yo, el paciente va dando al cirujano, el cirujano le dice, ¿has ido a ver a la psicóloga? No, no he ido, está pendiente. Ah, ya te haría bien poder ir a verla porque estamos dentro del plazo, ya correspondería una visita por allá. Mm, Muy sutilmente, ¿ya? ¿Cuáles son las expectativas irrealistas y el efecto luna de miel? Y esto yo lo clasifiqué en bloques, tenemos 4 bloques. En este primer bloque, estas expectativas irrealistas son las que nosotros tenemos que evaluar con mucho ojo en el preoperatorio. Hay un detalle importante. El hecho que el paciente no tenga unas expectativas poco realistas no es un motivo de rechazo para cirugía, porque los motivos de rechazo para cirugía son otros. El paciente se rechaza para cirugía porque tiene un trastorno de personalidad no tratado, porque viene con una depresión no tratada, porque viene con un trastorno de conducta alimentaria activo, sin tratamiento, porque tiene un trastorno de ansiedad no tratado, porque tiene una adicción no tratada o alguna enfermedad incapacitante, como por ejemplo la esquizofrenia, por ejemplo. Entonces, esos pacientes son rechazo absoluto, es un paciente que no va a entrar al pabellón. Pero ¿qué hago con el paciente que tiene expectativas irrealistas? Entonces nosotros hablamos del paciente en sospecha, por decirlo así, y lo trabajamos en reuniones clínicas de equipo. Entonces yo puedo presentar al paciente y decir, este paciente tiene expectativas poco realistas y la idea es que como equipo todos podamos reforzarlos en traerlo a la realidad. Eventualmente es un paciente que se prepara, se hacen un par de sesiones previa a la cirugía para plantearle la verdad de lo que está ocurriendo
y no solamente lo que esa persona desea que pueda pasar. Entonces, partiendo de unas expectativas más realistas, tenemos también un mejor éxito. Pero en este caso tenemos las irrealistas y está el efecto luna de miel. ¿Y cuál es la luna de miel? Es quirúrgica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este paciente baja de peso a una velocidad tremenda. Estamos hablando de personas que bajan el primer mes en promedio entre 10 y 15 kilos, de acuerdo a su composición corporal. Entonces, una gran alza de peso. Y tiene un poco esfuerzo cognitivo, porque ellos lo que hacen es seguir la instrucción. Hago lo que me dijo la nutricionista, como esto, tengo que ir al kinesiólogo a hacer esto. No tengo que tomar grandes decisiones, solamente hacer las instrucciones, como son primero, segundo y tercer mes, que es muy de instrucción todavía. Y el paciente siente que ya se mejoró, lo logró. Es decir, me miro en el espejo y efectivamente veo el cambio que no vi después de tantos esfuerzos. ¿Y cuál es el primer pensamiento? Que no necesita ni psicólogo ni nutricionista, porque ya está bien. He escuchado frases, por ejemplo, cuando dicen así como, no, pero yo ya entiendo ya cómo esto, si yo ya sé lo que tengo que comer. No es necesario que me lo digan. No, si yo estoy bien, yo me conozco, yo sé que estoy emocionalmente bien. ¿Y qué pasa? Que se desprenden lentamente. No digo que estén emocionalmente mal, pero ellos no saben lo que nosotros sabemos que necesitan incorporar en un proceso quirúrgico, posquirúrgico de una cirugía bariátrica. Entonces caen en este juego y no asisten. Y está el choque con la realidad, porque la pérdida de peso se estanca en algún momento. Yo siempre le explico a los pacientes esto con mucha claridad. Primer mes, segundo mes, tercer mes y los siguientes meses. Entonces la curva es muy brusca al principio, pero se va ralentizando en el tiempo. Cuando la curva se va ralentizando, que a veces incluso es antes, porque dice mes 12 a 18, pero incluso puede ser antes, alrededor del sexto mes, cuando algunos ya se empiezan a estabilizar en peso y empiezan a mantener un peso más estable, unas bajas de 500 gramos, 1 kilo al mes. ¿Y qué ocurre? Se empiezan a desesperar, más aún cuando llegan al máximo de peso perdido y tienen un mínimo rebote. Suele ocurrir que el paciente baja, llega a este peso, por ejemplo, bajo de 100 a 70 y después tengo un pequeño rebote a 74 kilos, que es donde mi cuerpo hace el estándar de funcionamiento, es donde queda la meseta. Pero resulta que los pacientes asumen que están reganando peso y se asustan. Y si esto ellos no lo saben, el choque con esta realidad es gravísimo porque el paciente inclusive piensa que nos está fallando a nosotros, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es la dinámica psicológica que existe aquí? Tenemos primero por parte del paciente, como les decía, hay frustración. Muchos de nuestros pacientes sienten vergüenza. El grupo de pacientes con problemas de peso vienen con muchas problemáticas asociadas a la vergüenza, a la sensación de rechazo, a la no aceptación, ni por el entorno ni por ellos mismos. Por lo tanto, la vergüenza es muy común, especialmente cuando ellos creen que hicieron algo mal frente a nosotros. Los pensamientos dicotómicos, lo hice bien, lo hice mal, es correcto, es incorrecto, es amor y odio. Ellos empiezan a tener todos estos pensamientos y se atribulan mucho con lo que empieza a ocurrir cuando pasa esto de la meseta y el pequeño rebote, el choque con la realidad. Y estas son cosas que al paciente le ocurre porque nadie se las enseñó. O sea, tarea educativa preoperatoria. Bueno, ellos ven que el peso se estanca, el paciente siente que fracasó, no quiere ir a la consulta porque no quiere ser juzgado por el equipo médico y su pensamiento suele ser este, lo arruiné todo, como se dice en Chile, lo eché a perder todo, ¿ya? Ya no tiene sentido ir a controles, ¿para qué voy a ir si ya la embarré? Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Pasa de que el paciente piensa que el médico le va a llamar la atención, piensa que la nutricionista lo va a corregir negativamente por lo que esté haciendo o comiendo, o que la psicóloga lo va a retar porque no ha ido a los controles. Y resulta que es efectivamente lo que no tenemos que hacer, y por eso también estamos los profesionales que trabajamos en el área debido a la extrema sensibilidad de estos pacientes. Entonces, un paciente que siente que nos falla piensan más en la falla que nos hacen a nosotros que en la falla que se hacen a sí mismos. Es así de profunda su labilidad emocional. Ahora, predictores de deserción. ¿Qué nos puede permitir?
determinar que puede haber una deserción, sospecharla o estar alerta de que no pase o prevenirla. Cuando hay un historial previo de depresión y ansiedad generalizada, no están resueltos o no tratados, o en su defecto sin tratamiento, me equivoqué, no puse la palabra sin, o en su defecto sin tratamiento. Este es un paciente que en la historia, cuando yo estoy evaluándolo, no puede ser operado sin antes ser enviado a tratamiento. Si este paciente se me pasa, se filtra por algún motivo, es un paciente que en el posoperatorio tiene un alto rango de deserción. Por lo tanto, nuestra entrevista y nuestra valoración prequirúrgica aquí es vital. Cuando hay disfunciones conductuales externalizantes previas como antecedentes de abuso de sustancias, impulsividad, por lo general asociado a trastornos de personalidad o a rasgos de personalidad, en general más limítrofe, que es donde más se aprecian, el paciente que yo siempre le digo el locus de control externo, que es aquel paciente de que todos los problemas se radican en cosas que están alrededor de él y a él lo estorban, y todas las soluciones vienen de cosas que están alrededor de él y las está esperando. Entonces, es la mirada que tiene el paciente con locus de control externo. Entonces, es tan externalizante que no está el me hago cargo, no está el tomo conciencia, el yo puedo, el yo debo, ¿ya? Bueno, la ansiedad de apego, pacientes que desarrollan dinámicas de aislamiento ante el conflicto, una mala red de apoyo, y esto es fundamental. Un paciente que no tiene ningún tipo de red de apoyo, que vive solo, con nadie que lo asista, es un paciente que eventualmente podemos rechazar para cirugía hasta que eso se resuelva. No puede estar solo, necesita apoyo moral, contención física, emocional. No es posible que pase un postoperatorio sin que nadie esté respaldando. Esto tiene que existir, ya sean amigos, parientes, ojalá los familiares, idealmente las personas con las que vive, es decir, en un ambiente donde esté em, contenido. Bueno, otro predictor es el trastorno por atracón, el picoteo, son los dos típicos trastornos de conducta alimentaria más comunes de los pacientes bariátricos. No digo que los otros no estén, pero bulimia y anorexia son bien bajos en términos de porcentaje de lo que llegan. Pacientes que vienen con historial, pero tratado, es conversable. Porque si una paciente, 38 años, que viene con problemas porque está gordita, pero me cuenta que a los 12 tuvo anorexia y esa anorexia la tuvo porque hubo un acontecimiento tal o cual y recibió tratamiento y eso tuvo una resolución, yo no la voy a rechazar, pero efectivamente voy a levantar una bandera amarilla que me dice vigila esto, ¿ya? Pero en el caso del atracón, por lo general vienen activos y no todos los pacientes lo confiesan. Son pacientes que comen en grandes volúmenes, rápidamente, escondidos y después sienten culpa. ¿Ya? Que son grandes, a grandes rasgos las características de un atracón. Y el picoteo, el grazing, ¿ya? Que de hecho, en el postoperatorio, el picoteo es el peor enemigo de un operado bariátrico, porque pueden picotear todo el día y consumir tantas calorías solo en un pequeño picoteo constante que eso los hace engordar, ¿ya? Y bueno, si no lo controlamos, es predictor más fuerte de pérdida de peso insuficiente o una reganancia a partir del segundo año, inclusive antes si la conducta es muy severa. Bueno, la alimentación emocional, que ocurre en gran parte de nuestros pacientes, no todos, porque hay pacientes que vienen con enfermedades metabólicas que los engordan, ¿ya? Pero utilizan la comida de manera sistemática como el principal mecanismo para regular ansiedad, como el principal mecanismo para obtener placer, alegría, felicidad, anestesia, etcétera, de las emociones que no están sabiendo procesar adecuadamente, ¿ya? Bueno, el locus de control externo, creen que su peso depende exclusivamente de factores externos, como yo les decía, ¿eh? Si el cirujano me opera, yo voy a bajar de peso. Si la nutricionista me da una pauta, yo voy a bajar de peso. Si el doctor me dice qué pastilla me tomo para bajar de peso, pero nunca está él, ¿qué hago yo frente a todo esto para bajar de peso? Y es un trabajo nuestro también educativo previo para evitar la deserción, de que trabajemos haciendo de alguna manera el reconocimiento del paciente de la búsqueda del locus de control interno, es desde el yo. Un tema no menor, la historia de trauma y abuso. Es muy común encontrarlo, antecedente de trauma infantil, abuso físico o sexual y no resueltos.
En mi experiencia particular durante los años que tengo yo en este tema, he recibido muchos pacientes que estando en la entrevista y hablando de la generalidad de las cosas, de su evaluación, de su historia, de su vida, confiesan por primera vez que fueron abusados sexualmente. Y ese es un punto focal súper importante porque cuando el paciente, por primera vez, es decir, yo soy la primera persona que lo escuchó desde que el hecho ocurrió, o soy la segunda persona con la que la ha hablado en su vida, cuando el paciente abre esa puerta, nosotros tomamos ese elemento y ya sabemos que es ahí un punto donde tenemos que trabajar. Primero, para mantener a este paciente adherente y segundo, para que sea exitoso a largo plazo. Porque tenemos un punto que nos dice que algo pasó ahí que podría estar interfiriendo notoriamente en que ahora esté gordito. ¿Ya? El nivel de impulsividad y descontrol de impulso. Baja tolerancia a la frustración, alta impulsividad. Nada más que explicar en eso. El bloque 2, los trastornos de la conducta alimentaria no resueltos. Ya les mencioné un poco antes, ¿ya? Hay transferencias en la adicción. Cuando el paciente no puede usar la comida como anestésico emocional debido al tamaño del estómago, que es pequeñito, el paciente podría derivar esa ansiedad al alcohol, a comprar, a apostar. Si no recibe apoyo, abandona la clínica por culpa o por confusión, ¿ya? No es menor la tasa de pacientes que caen, pacientes que abandonan tratamiento, que no hacen seguimiento y que eventualmente vuelven con una problemática asociada al abuso de alcohol, principalmente de alcohol. Yo he visto también muchos de compradores compulsivos. Alcohol y compradores compulsivos, lo que más he visto, que han sido pacientes que han abandonado, pero cuando se ven en esta situación, llegan a pedir ayuda. ¿Y a quién le llegan a pedir ayuda? Por lo general a la psicóloga, porque no se atreven a ir al nutricionista, no se atreven a ir al cirujano porque piensan que los van a retar, que es uno de los puntos importantísimos, muy álgido de lo que tiene que ver el por qué el paciente no vuelve o escapa. Ahora, tenemos el trastorno por abuso de alcohol. Entre el 15 y el 20% de los pacientes podrían desarrollarlo, ¿ya? Entre los 3 y 5 años después de la cirugía. Yo tengo una paciente ahora que volvió, tiene 2 años de posoperada, tuvo una crisis familiar importante y ahora está con un alcoholismo activo. Ya por supuesto la tenemos en tratamiento. Ella había abandonado el tratamiento a los 6 meses de posoperada, volvió y tal como yo les mencioné, volvió solo conmigo porque solo se atrevió a hablarlo conmigo. Me dijo, no me atrevo a hablarlo con alguien más porque no quiero que me reten. Fueron sus palabras textuales. ¿Ya? Por eso es importante la confianza. Bueno, las adicciones conductuales o del comportamiento, las compras, la vigorexia es muy común. La hipersexualidad también la hemos visto en menor tasa, pero está presente. Fármaco y otras sustancias, cuando hay razones por las que usaron analgésicos opiáceos, que se vuelven un poco adictivos, los ansiolíticos cuando abusan también, y eso genera de alguna manera dependencia. La obesidad grave y las adicciones comparten la misma vía de recompensa cerebral, es decir, a través del mecanismo recompensa, ¿qué es lo que yo logro? Una descarga de dopamina que me hace feliz. Y eso es lo que el paciente busca. Después tenemos la persistencia del binge eating o el grazing, que es el atracón o el picoteo, ¿ya? Porque la cirugía modifica la anatomía, absolutamente, pero no modifica la mente. El paciente que sigue usando la comida para regular sus emociones compite con su propio estómago, genera malestar físico y prefiere aislarse del equipo médico, ya sea por dos motivos. Uno, porque lo que está haciendo le gusta mucho y no quiere que se lo quiten, porque es posible, o porque siente que no va a ser bien juzgado si una problemática como esta le está ocurriendo. Y nuevamente vuelvo al, no nos quieren fallar a nosotros. En el bloque 3. También es importante considerar la alteración de la imagen corporal y la dismorfia corporal, ¿ya? Porque hay un desfase cerebro-cuerpo, ¿ya? El cuerpo del paciente bariátrico cambia más rápido de lo que su mente logra captarlo, ¿ya? Entonces el paciente se mira al espejo y ellos se ven iguales. Y esto es una cosa que es muy común en primer y segundo mes de operado. Ellos no ven cambio. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que los que están alrededor mío me dicen, uy, que estás cambiada, uy, que te ves distinta, tu cara está diferente, y le dicen al paciente. Pero el paciente en su mente piensa, ya, ¿por qué tan exagerado si yo me siento igual? Existe ese pensamiento. Este paciente debe ser educado en que eso va a pasar, porque si no los desesperanza un poco.
porque dicen, yo no veo cambio, no veo cambio, me siento igual, siguen sintiéndose igual. Y podrían generar rechazo hacia el exceso de piel en el largo plazo. Es decir, no solo primero no me reconozco y me veo igual, sino que después el cambio es radical, pero ya no me está gustando este cuerpo porque no me di cuenta cuánto cambió y ahora está así, esta piel está de tal o cual manera y también puedo rechazar. ¿Ya? La depresión reactiva. La decepción de darse cuenta que la baja de peso no resolvió sus problemas personales. También ahí hay un punto importante en la recopilación de antecedentes en la historia clínica, en la admisión de este paciente. ¿Cuáles son los problemas personales y estas, las expectativas mágicas que él trae respecto de lo que la cirugía puede resolver? ¿Ya? Problemas de pareja, problemas de trabajo, pueden generar un cuadro depresivo, pueden perder la motivación, pueden abandonar el tratamiento, ¿ya? Yo me acuerdo que una vez hace muchos años me llegó una paciente que me dice, yo le digo, pero cuéntame, ¿cuál es tu motivación? ¿En qué momento, qué es lo que suelo preguntarles, en qué momento en tu mente abriste los ojos y dijiste, me puedo operar? Y me dice ella, me di cuenta cuando noté que mi mejor amigo, yo estaba enamorada de él toda la vida y yo sé que él no me quiere porque estoy gordita, pero si yo adelgazo de peso, él se va a enamorar de mí. Ese era el motivo por el que ella se quería operar. No es una paciente que rechacé, pero es una paciente que hizo terapia previa, porque ella tenía que entrar por un motivo real, no una fantasía. ¿Ya? Pero uno detecta esas cosas y pone en marcha los programas o los protocolos que uno tiene como centro, en el caso de nosotros, diversos protocolos de preparación preoperatoria, ¿ya? Bueno, la crisis de identidad. El paciente ya no es la persona con obesidad de antes, tampoco se reconoce, algunos no se aceptan en su nuevo cuerpo si no hemos hecho un buen trabajo de adaptación, quedan atrapados en un vacío de identidad. Muchas veces se dice esta frase. Dicen esto como que, no, yo conozco a X persona y cambió mucho después que se operó. Nunca volvió a ser el mismo. Eso es muy común. Y eso también es un proceso educativo preoperatorio, algo que también podemos mirar como los predictores cuando hacemos la evaluación preoperatoria. Y en el postoperatorio educar mucho al paciente en términos de una cosa es lo que me ven y lo que soy y otra cosa es lo que siento y lo que pienso de mí también. Son como muchos puntos o muchas líneas que yo necesito unir en este punto, que si quedan desconectadas unas u otras, puede haber una crisis de identidad porque el paciente no se concreta, no se rearma después de todo el proceso de cambio. Entonces, eso también puede ser un problema que genere deserción del paciente porque se siente vacío, se desmotiva. Y bueno, tenemos factores psicosociales y la relación médico-paciente. ¿Ya? Entonces, hay miedo a la confrontación y al estigma, que lo he venido mencionando, que ha salido en todas partes porque es transversal. El paciente percibe el control con los profesionales, es decir, venir a las citas con cada uno de nosotros como un examen que se puede reprobar. Este paciente que viene con un poco de aprehensiones, ¿qué irán a decir? El paciente que se asusta porque piensa que lo más valioso en la consulta con el nutricionista es que me pesen y que vean que bajé de peso. Cuando resulta que la nutricionista quiere ver cómo está su porcentaje de grasa, quiere ver cómo está su selección alimentaria, quiere medir la cintura, porque a veces los pacientes no bajan mucho de peso, pero reducen circunferencia de la cintura porque bajó grasita y aumentó músculo. Entonces, el peso está igual, pero la forma de la composición del cuerpo es otra. Y esas son las cosas que sí le importan al nutricionista, más allá que solamente el hecho de pesar y ver una cifra en un aparato digital o mecánico. Porque al final es como que la cifra bajó, soy feliz, la cifra está igual, no me hace muy feliz, la cifra está más alta, es un desastre. Y es un número, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado cuando el paciente se nos obsesiona con el número, porque en el postoperatorio tienden a hacer eso, a pesarse constantemente. Nosotros tenemos prohibido el peso, igual que los TCA, peso ciego. El paciente no tiene que saber cuánto pesa, el paciente tiene que percibir logro, ¿ya? Y cuando nosotros dejamos que esto se nos pase de la mano y no percibe el logro,
se nos empieza a obsesionar y eventualmente empieza a sufrir y pasa esto, que siente que no va a pasar el examen, va a reprobar y eventualmente no llega, ¿ya? Hay un enfoque un poquito punitivo en que el paciente se defiende desapareciendo. La falta de red de apoyo, aquí está implícita la familia. Em, en el programa en que yo trabajo, no quiero ser tan autorreferente, pero el programa que nosotros trabajamos es muy bueno, es muy integral, es muy grande y tenemos muy buenos resultados. Entonces, por eso los muestro de esta manera que, con tanto orgullo también. Em, Tenemos una terapeuta familiar. La terapeuta familiar agarra a este paciente con su familia y los toma y los coloca en proceso terapéutico, además de lo que el paciente hace con la psicóloga. ¿Por qué? Porque está más que comprobado que la red de apoyo, si es débil, es frágil, la deserción del paciente puede ser más alta. No solo porque tenga conflictos familiares o de pareja, sino que también simplemente porque no lo apoyen, porque no le dan mayor importancia a lo que está haciendo, porque no lo impulsan, porque no adhieren a ninguna cosa que él haya querido traer a su casa o a su vida como una mejora. Entonces, ¿qué pasa? El paciente se siente muy solo. Ese paciente solo que siente que la red de apoyo no funciona, también es un paciente que eventualmente puede ir desmotivándose y desapareciendo de los controles. Ahora, ¿cuál es el rol del psicólogo bariátrico? Necesitamos, y esto es como una estrategia de prevención, necesitamos cambiar el enfoque del evaluador. Esto es fundamental, porque esto ya no es en el post, es en el pre. Necesitamos no trabajar para dar un pase quirúrgico. Necesitamos ser un acompañante terapéutico. Lamentablemente se ha visto mucho la sensación de que el pase quirúrgico es una transacción comercial. Yo estoy en un núcleo de psicólogos que estamos a través de todo Chile, todos certificados por la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica. Es un núcleo que se llama NPCO, Núcleo de Psicólogos y Psiquiatras de la Cirugía Bariátrica, que de alguna manera nos preocupamos de que exista el desarrollo del acompañamiento terapéutico, hacemos reuniones, hacemos capacitaciones, etcétera, pero también luchamos mucho contra lo que está ocurriendo en las redes sociales, en donde de pronto aparece un profesional X que dice ser psicólogo y que ofrece el pase para una cirugía bariátrica en una sesión por un costo mínimo. Entonces aquí habla mucho también de cómo los equipos multidisciplinarios están tan bien estructurados que en el caso de equipos donde no se valida la evaluación de un psicólogo que no sea de ese equipo, porque es seria. No se permiten evaluaciones externas en una sola sesión, porque ese paciente está destinado al fracaso. Es un paciente que va a fracasar. Perdón, quiero ver algo porque vi que salió una preguntita, parece. No estoy segura. Ah, pensé que me habían preguntado algo. Ya, ya, ahí sí. Entonces, tenemos que tener un enfoque especial a una entrevista, pero que tiene que ser exhaustivísima. ¿Ya? Hay una evaluación centrada en la persona, el individuo, con el enfoque de sus propias herramientas, de sus propias capacidades. Es decir, no es lo que yo estoy buscando en el paciente, es todo lo que el paciente me puede mostrar. Y eso es lo que cambia la perspectiva de una buena evaluación. Yo tengo mi pauta. Sé lo que quiero saber de su familia, de sus medicamentos, de su historia clínica, de dónde estudió, si le hicieron bullying, cuándo fue gordita, cuándo no. Todo eso yo lo tengo pauteado. Pero yo necesito ver qué es lo que el paciente me trae, porque ahí estoy viendo a la persona. Y después hacemos este consenso terapéutico en donde yo le muestro al paciente, mira, yo estoy aquí para esto, yo necesito ayudarte en esto, mi trabajo es apoyarte de tal y tal forma, esto es lo que tengo para ofrecerte. Y tú traes esto otro que traes de tu parte. Por lo tanto, juntos podemos hacer este trabajo porque el éxito que queremos es esto. Y esa transacción tiene que ocurrir en el preoperatorio, ¿ya? Las personas, todas las personas tienen herramientas, todos tienen capacidades y suele ocurrir mucho que los tienen y no saben que los tienen. Entonces nosotros tenemos que ayudarlos a descubrirlas porque son las armas con las que vamos a trabajar en un postoperatorio para que el paciente sea exitoso, ¿ya? Y enfrentar este proceso
eh, con una detección precoz de todas las potenciales limitantes, de todos los potenciales problemas que este paciente pudiera tener, presentar, enfrentar, vivir, experienciar, etcétera. Ahí, ahí sí. ¿Qué es lo clave aquí? La psicoeducación integral preoperatoria, fundamental. Es decir, ya no sirve que yo traiga al paciente a la consulta, lo entrevisto, le aplico mis test, hago la interpretación de los test, le cuento al paciente los hallazgos que tenemos, listo, que le vaya bien y se opere. No, aquí tiene que haber un trabajo educativo, tiene que haber material para el paciente, escrito, audiovisual, tienen que haber la posibilidad de sesiones previas en caso que el paciente lo necesite, tiene que haber entrevista en la terapeuta familiar en el caso de nosotros con la familia para que estén preparados y sepan qué es lo que va a pasar. Eventualmente hay talleres que hacemos para preparación de pacientes. Esos talleres son grupales, son muy buenos. El trabajo en grupo con pares es fundamental para la adherencia. Nosotros descubrimos una cosa muy interesante y es que en el centro que trabajamos, los pacientes son enviados a kinesiterapia. Y resulta que se empezó a dar un fenómeno que no esperábamos que pasara. El paciente le dan su interconsulta, va con el kinesiólogo bariátrico lo empieza a ejercitar a razón de sus propias necesidades, sus propias capacidades. Y empezó a ocurrir que los pacientes empezaron muchos a coincidir en la hora que iban, porque está abierto todo el día el gimnasio. Entonces, muchos por el trabajo empezaron a coincidir en una misma hora. Entonces, todos llegaban tipo 8 de la noche. Entre 8 y 9 se acumulaban varios pacientes. Entonces se acumulaban estos pacientes y se encontraron de pronto bicicleteando al lado de otro operado bariátrico. Y resulta que se generó un grupo de, como podríamos llamarlo, como un grupo de apoyo, en el que ellos compartían experiencia, empezaron a aconsejarse mutuamente sobre lo bueno que era el autocuidado, hablaban de su terapeuta, qué psicóloga te ve a ti, cuál psicóloga me ve a mí, la nutricionista, ya pasaste tal etapa, y empezaron a tener una relación muy bonita y nos dimos cuenta que esos pacientes que llegaban a kinesiología en donde compartían sus experiencias, son pacientes que curiosamente fueron mucho más adherentes. ¿Ya? Esto es una observación de campo que hicimos, no fue un estudio, la vimos solamente en el centro de nosotros. Pero ¿qué es lo que nos dice eso? Es verdad, el grupo de apoyo es fundamental. Es difícil operarlos. ¿Por qué? Porque todos nuestros pacientes trabajan, porque todos están súper ocupados. Ahora, afortunadamente, tenemos el sistema de vía web. Entonces, ¿qué es lo que hemos logrado hacer a veces? Son talleres online, grupos online. Cosas que en el fondo el paciente entra en un mundo en donde él siente que es parte de un grupo en donde somos muchos que tenemos estas experiencias, salen de la individuación del estoy solo en el universo haciendo esto y somos varios. Y cuando somos varios, me siento más fortalecida. Y eso es lo que nos pasó con el grupo, los grupos, porque pasa habitualmente en ese mismo horario todavía que se generan estos grupos. Bueno, la incorporación de la familia al ejercicio terapéutico es vital. Es absolutamente vital. Debe estar presente de una u otra manera. Nosotros tenemos terapeuta familiar. Hay otros colegas que hacen una entrevista en donde ingresan a la familia en una entrevista especial con la familia. Busquemos la forma, pero la familia tiene que participar en esto. No es viable que no estén. ¿Ya? Y lo otro que también es dificilísimo y por eso es ideal trabajar con un buen coordinador de equipo es hacer una implementación de alertas de seguimiento, en donde, por ejemplo, hay una base de datos en donde todos los meses se revisa esa base de datos y se evalúa cuáles pacientes vinieron, porque se van anotando los pacientes que llegaron, vino control, vino control, vino control. Bien, mes siguiente, el paciente debió haber venido a control, no vino. Ok, entonces si este paciente no vino, se anota, al paciente hay que enviarle un recordatorio. Eso es un trabajo de joyería. ¿Ya? Que el psicólogo no lo puede estar haciendo, el cirujano no lo puede estar haciendo porque no podríamos, tiene que haber alguien específico para hacer eso. Nosotros tenemos una coordinadora de equipo y además están las secretarias que hacen este tipo de trabajo. Implementar las alertas de seguimiento hacen que el paciente se siente importante, porque el paciente se siente valioso. Cuando la secretaria lo llama, ¿cómo está, señor tanto? Fíjese
que la psicóloga me comentó que ya pronto le toca cita con ella. ¿Quiere que agendemos ahora? Ah, ya, sí, por favor, agéndeme una. Y los hace sentirse muy bien, porque se dan cuenta de que son personas valiosas. Y eso es invaluable, valga la redundancia. ¿Ya? Ya. Aquí les dejé, hice un recorte de algunas cosas que me parecieron interesantes como bibliografía, para no saturar de tantas cosas. Hay mucha información que está en la página de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica y en IFSO Chile o IFSO Internacional, IFSO Mundial. Ahí también se manejan muchas estadísticas, pueden encontrar en las páginas, etcétera. ¿Ya? Déjenme abrir esto y dejar de compartir esta pantalla para que, mm, a ver cómo la saco. ¿Todavía le sale mi pantalla o no? Acá está, dejar de compartir. Bien. Bueno, traté de comprimir al máximo todo lo que pude en términos del material que junté, de la experiencia que yo he visto en general en los equipos y por supuesto colocando mi propia experiencia personal de años en esto. Esas tres cosas traté de juntarlas en este compendio. Ojalá que les sirva. No les puse mi correo electrónico, pero mi correo es súper fácil porque es cristina.alcayaga@gmail.com. Por lo tanto, si alguien me quiere escribir, tiene alguna curiosidad, yo feliz que me manden correo electrónico. Eso. ¿Preguntas? Dejo abierta la ventana. Muy bien, genial, genial. Estaba leyendo los comentarios que están agradeciendo por la presentación. Brindémosle aplausos virtuales y corazoncitos virtuales a la docente porque se pasó por la excelente ponencia. Ahí están llegando. Súper bien, súper bien. Y así como lo mencionaba también, vamos a dar el pase a las preguntas. Si Sí, tienen, mira, perdón. Hay una preguntita acá que me dice, ¿podrías repetir cuál era la definición que daba usted como paciente exitoso, por favor? Un paciente que al quinto año del operado no ha reganado más del 50% del peso perdido. Ese es el paciente que se considera ya un paciente exitoso al quinto año. ¿Qué ahí más? puse el correo también de la profesora escrito. Ya, el grupo de psicólogos se llama NPCO, tenemos Instagram, ¿ya? NPCO significa Núcleo de Psicólogos y Psiquiatras de la Cirugía Metabólica y para la Obesidad. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué Pueden más? A ver. levantar la mano si gustan y yo le Mi habilito el correo. micrófono. Ah, les voy a escribir. ¿O tú pusiste el correo, Rodrigo? ¿Sí? ¿Lo pusiste? Ah, ya, es que me están pidiendo ahí si lo puedo repetir. Ya, por ahí está el correo. Lo reenvío. Cristina Callaga, ahí estoy, listo. Maca ¿Cuántas? Carvajal me tiene su mano levantada. Sí, dame un segundo, Maca. Al tiro. ¿Cuántas sesiones para evaluación precirugía se recomiendan? Lo mínimo que nosotros estamos permitiendo, en el núcleo, son dos, lo que no nos gusta, pero tiene que haber un acuerdo entre el equipo de cirujanos, entre lo que la clínica nos pide también donde trabajamos, entonces nosotros cerramos las puertas y dijimos, menos de dos no vamos a hacer ni cantando, pero lo ideal es que sean entre tres y cuatro, es como lo perfecto, ¿ya? Porque ahí también podemos agregar educación. A ver, una familia disfuncional que tiene conflictos con la cirugía que se realice, por ejemplo, de una hija. Ya, en esos casos primero se trabaja en la familia. Hay que ver si la hija es mayor o menor de edad, porque si es menor de edad, en el caso de nosotros no operamos a nadie menor de 18 años. Por lo tanto, estamos operando a alguien con 18 años y más, es un adulto y es el adulto el que decide. Y lo que hacemos es hacer el trabajo de hacer una orientación familiar para determinar a lo mejor si esa familia tiene aprensiones por ignorancia, por desconocimiento, por falta de instrucción que se lo podíamos corregir. ¿Lo pueden implementar en otro hospital o clínica? Sí, se puede. Todos los centros que trabajamos en cirugía bariátrica somos centros que estamos bajo las directrices de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica Chilena, miembro de IFSO Internacional, y cada equipo tiene sus, digamos, subdirectrices.
Y todo es fácil de implementar, o sea, la gracia es que tengamos todos un perfil símil de lo que estamos haciendo, lo que estamos evaluando y lo que le estamos ofreciendo al paciente, que es un trabajo integral. Se puede hacer. Eh, ya, perdón, quiero ver lo que me dice Maca, pues no la quiero hacer esperar más porque hay otras preguntas que voy a contestar. Hola, mucho gusto. Cuéntame. Buenas noches o buenas tardes. Sí, buenas noches. Mi nombre Mm, es Macarena Carvajal, soy nutricionista y tengo algunas preguntas. dime. Eh, Escuché algo de que se hacen dos sesiones previas para la cirugía bariátrica. Sí, En, perdón, sigue, es- sí. en estas dos sesiones de preevaluación de cirugía bariátrica, ¿se puede detectar con exactitud si la persona tiene algún trastorno o daño en cualquier aspecto, hablamos psicológicamente, para que esté preparado para la consulta y que en realidad no esté mintiendo por algún otro motivo? Porque hay mucho porcentaje de la población que vuelve a recaer en esto mismo, entonces hay que preguntarse si realmente estamos haciendo un bien para el paciente o estamos haciendo un daño para el paciente. Justamente, justamente. Mira, es bien importante lo que tú me dices, porque resulta que, claro, primero uno tiene que ser especialista en lo que estás haciendo, porque un psicólogo, con todo el respeto a mis colegas también, pero cuando un psicólogo no es especialista en un tema, se le van a pasar cosas, porque hay detalles que no los vas a ver oler, literalmente. Entonces, primero tiene que ser un profesional capacitado y especialista en el tema. Fundamental. ¿Por qué? Porque ya conocemos nosotros ciertas historias repetitivas que los pacientes traen, que son los discursos aprendidos. Y ante un discurso aprendido, nosotros inmediatamente levantamos la bandera y sabemos que algo se está ocultando. Dos sesiones es muy poco. Algunos consideran que es mucho. Nosotros dijimos, ya, ojalá podamos hacer más, vamos a tratar de hacer más. ¿Qué es lo que hacemos? Para llegar a un consenso con el equipo médico, porque es un equipo grande, no solo somos nosotros los que estamos evaluando al paciente, llegamos al consenso y dijimos, mira, si todo anda bien y las cosas se ven transparentes, los test del paciente dicen que el paciente está bastante bien, la historia del paciente es recurrente, la ficha clínica me da esta información, ok, yo me quedo con esas dos sesiones, hacemos el proceso preparatorio educativo, perfecto. Pero ante la mínima sospecha, uno tiene que extender la evaluación hasta lograr saber qué hay. Hasta lograr saber qué hay. Claro, Yo, pero en cuatro sesiones se puede lograr profundizar y llegar a sí, ver si la persona tuvo o tiene algún tipo de trastorno o patología de salud mental, porque hoy en día ya sabemos que la salud mental ya pasó a ser número uno a nivel mundial sí, y ya la obesidad ya pasó a número dos. Entonces, ¿de sí. qué estamos hablando? Y lo veo en los pacientes que caen de nuevo en esta eh, de volver a lo mismo, de alimentarse mal y todo eso. Entonces, claramente, usted me indica que en donde usted trabaja, claro, se hacen este tipo de cosas, pero también existen negligencias de otras clínicas a nivel país también, donde en verdad no evalúan bien a los pacientes, llegan y los operan y finalmente, después, claro, a lo mejor no se sienten bien, no es lo que ellos pensaban porque quieren recurrir a algo rápido, piensan que es fácil, no entienden que hay que suplementarse de por vida, ¿ya? Entonces es algo muy complejo psicológicamente, encuentro, Es, como para tratarlo en cuatro sesiones. Yo no soy psicóloga, no, pero no, sí te entiendo. Ese es un eh, paciente mal preparado. Un paciente que ya. después se sorprende porque le tienen que dar vitamina y dicen, no, porque yo me operé porque yo no quiero tomar más remedio en toda mi vida. Yo ya estoy cansada de tomar remedio y resulta que ahora me hacen tomar vitamina, que es muy común que lo digan. Ya, eso es un No, paciente mal preparado. claro. Y por Claro, ejemplo, mal evaluado y mal preparado. Pacientes mal evaluados puede haber.
¿ya? La evaluación, por eso es lo que dice, la experiencia afina mucho el ojo. Bien, si el paciente tiene un tratamiento, por ejemplo, y me dice que está en tratamiento y está súper bien y todo, me tiene que traer el certificado de su tratante que lo está viendo, de su terapeuta con la que está trabajando. Nosotros por eso aplicamos test. Cada uno tiene sus expertise distintas, ¿ya? Hay test que son generales que usamos en el núcleo y cada persona tiene sus propios test. Yo soy experta en test gráficos. Y con los test gráficos, más la batería, más la historia, más lo que yo veo, lo que me contó el paciente, yo armo todo un compendio en donde puedo evaluar todos los factores de riesgo que están a mi alcance y todo lo que yo puedo compilar como material para determinar si este paciente está adecuado o no para la cirugía. ¿Ya? Pero ojo con esto, que no solamente porque la evaluación no sea buena, estamos hablando que el paciente va a fracasar. Puede haber una excelente evaluación, un paciente muy preparado, pero que en el posoperatorio se dan tales o cuales situaciones que podrían hacerlo fracasar. Por eso se los mostré de los dos lados, tanto la historia como de los eventos que pueden pasar a posterior. ¿Ya? Pero sí, o sea, si me preguntas a mí, yo feliz, yo a veces hay pacientes que los he visto en 7 sesiones y es maravilloso porque entran preparadísimos a pabellón. Y otros pacientes que no, pero que a veces vienen, por ejemplo, evaluados por otro colega de NPCO en otro lado y me traen el informe y yo hago mi evaluación igual. Pero yo me contacto con el otro colega y le digo, ¿tú evaluaste a esta persona? Sí, me dice esto, yo la evalué, vimos esto, sí, yo vi tu informe que me mandaste, perfecto. Entonces viene validado por otro colega, la tomo yo, me da más respaldo también porque evidentemente somos dos personas con criterios similares que evaluamos a un paciente para lo mismo. Por ejemplo, Claro. Me da mucha pena que no exista el trabajo multidisciplinario entre los diferentes funcionarios de la salud, sobre todo por los médicos que a veces se creen como superiores. Una vez escuché una experiencia de un paciente que me dijo, oye, mira, yo tengo 50 años, tengo 4 mujeres, tú tenés 40 y mira cómo estáis. Opérate. claro, Hacete una cirugía bariátrica, le dijo. si hay de todo, tú vas a Entonces, encontrar de todo, todo, entonces opiniones, es criterios, horrible que jueguen con la salud de las personas y eso es algo de lo que me motivó para estar aquí el día de hoy y le agradezco mucho por su respuesta. Veo que usted es una profesional dedicada y eso es lo que estamos buscando hoy en día, la empatía y el acercamiento hacia las personas, hacia los profesionales y generar una comunidad como profesionales que somos de la salud. exacto. Sí, mira, cuando se deriva un paciente para cirugía bariátrica, uno tiene que asegurarse que lo deriva donde hay un equipo multidisciplinario. Siempre hay que Claro, asegurarse de eso, porque hay personas que no saben, buscan un médico, se operan y no a veces no es un equipo multidisciplinario estructurado. Pueden haber muchas cosas, pueden pasar muchas cosas, pero siempre hay que ir a lo serio, un equipo estructurado, formalizado. Y por eso existe también la IFSO y la Sociedad Chilena, porque uno entra ahí, incluso tú puedes entrar a la página de la Sociedad Chilena de Cirugía Metabólica y tú buscas. Y puedes buscar Alcayaga y te voy a salir yo como psicóloga que está respaldada por el, y eso lo puedes hacer, lo puedes buscar con el cirujano, con la nutricionista, con el kinesiólogo. Todos los profesionales aquí en Chile los podemos buscar y están ahí en la página. Es decir, la información está, hay que saber encontrarla, pero dirigirse efectivamente a un grupo profesional, estructurado, serio, etcétera. Así que bueno, te lo claro, pero agradezco, existe Maca. mucho la negligencia, lamentablemente, pero ahí no hay mucho que hacer. En todos Solamente lados. seguir luchando por el bien, Por el bien del paciente, sí. por el bien común, claro. ¿Cómo se Muchas trabaja gracias, un embarazo? Alonso. No, por nada, por nada. ¿Cómo se trabaja un embarazo? Por ejemplo, los daños al postoperatorio. Buen punto. Yo hice toda una clase sobre embarazo en cirugía bariátrica. Muchas personas, muchas mujeres llegan a pedir cirugía bariátrica porque tienen problemas de fertilidad y su ginecólogo les recomienda bajar de peso para poder hacer un tratamiento de fertilización porque ya saben que gorditas, a ver, las hormonas son liposolubles, es decir, se transportan a través de las grasas. Y un cuerpo que tiene un desequilibrio en el transporte de las grasas puede tener un desequilibrio hormonal, podría ser. Entonces, vienen estas pacientes. Y resulta que, claro, primero hay que dejarles en claro, la cirugía bariátrica no te da la certeza de que te vas a embarazar. Es un instrumento como parte del tratamiento para que te hagas tu fertilización o lo que sea. Eso es un punto focal importante. Segundo, tienen que tener súper en claro que durante el primer año después de operar no se pueden embarazar.
No puede existir embarazo durante el primer año porque el cuerpo todavía está regulando peso. Pero después del segundo año, perfecto, se pueden embarazar sin ningún problema. Nutricionalmente, a esa altura una persona que ya sabe perfectamente qué comer, cuándo, sabe qué comer, a qué hora y de qué calidad comerlo. Por lo tanto, no tienen ningún inconveniente desde el punto de vista de lo anatómico como para alimentarse bien en un embarazo. No hay problema. De hecho, tenemos muchas pacientes que se han embarazado después que han venido con la búsqueda de embarazo. Em, ¿qué se define? Sí, el ojo clínico, sí, ya. No sé, algo. ¿Bárbara? Bárbara, ¿Me escuchó? ahí te escucho. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Cristina, por la presentación. Yo soy Bárbara, soy nutricionista, trabajo en el Hospital de La Serena y quería hacer una consulta sobre la pertinencia de una derivación. Sucede Ya, que tengo una usuaria que se hizo una cirugía bariátrica hace aproximadamente 5 años atrás, pero tiene múltiples patologías. Está actualmente con enfermedad renal crónica en hemodiálisis, diabetes tipo 1, hipotiroidismo. Me comentó que tuvo un trastorno de la conducta alimentaria anterior, que era bulimia, y ahora, claro, tiene un exceso de peso muy, muy tremendo, entonces no le permite efectivamente trasplantarse. Entonces, claro, cuando conversamos, lo que ella reporta en el tipo de régimen que tiene es un régimen muy hipocalórico. Entonces, yo requiero que efectivamente sea evaluada por un psicólogo, y ahí viene la pregunta sobre qué psicólogo es más pertinente, si en este caso sería más prudente derivarlo a un psicólogo, por ejemplo, de las características que usted tiene, pese a que la usuaria no se vaya a hacer otra cirugía bariátrica, o quizás valorar si efectivamente podría volver a ser candidata a cirugía bariátrica. ya. La valoración de como una candidata para cirugía bariátrica tiene dos aspectos. Una, tiene que decidir el cirujano con el nefrólogo, en el fondo, si es viable operar a una paciente en ese estado, que eso es importante desde el punto de vista médico. Ahora, desde lo psicológico, se puede ver a la paciente habiendo ya pasado por por el proceso, porque el abordaje desde la psicología siempre va a ser psicología, pero entre medio está la especialidad de lo bariátrico, que es lo que la paciente también necesita. Yo creo que necesita los dos lados, la parte clínica psicológica y el aspecto bariátrico. Se puede perfectamente, no necesariamente es porque yo evalué a esa paciente, es porque la tengo que ver yo. Puede verla otro profesional siempre y cuando se cumplan estos dos términos. Ahora es una paciente que yo creo que Perfecto. ahí hay que hacer manejo de duelo porque está la enfermedad y hartas cosas. Está bien interesante el caso, como tú me lo dices. Sí, está Sí, interesante efectivamente. Y claro, finalmente todas las sesiones, lo que ella me comenta, claro, como yo soy nutricionista, es la baja de peso, Bárbara, la baja de peso. Ah, además tuvo un cáncer también, así que tuvo una radioyodoterapia. Entonces tuvo que dejar los fármacos para el hipotiroidismo, entonces engordó mucho más. mm, Entonces todas las sesiones es lo mismo y claro, quería acudir a los Ozempic, los nefrólogos le dijeron no. no, Entonces, claro, está un poco casada como en el tratamiento como más farmacológico en este caso. Así que ya, sí, la recomendación sería nefrólogo, cirujano en este caso, y valoración sí o sí por psicólogo claro. especialista. Si la quieren operar, es una decisión que toma el nefrólogo con el cirujano. O sea, ellos son los que pueden. El cirujano va a decir, yo puedo operar a una paciente con estas patologías, y el nefrólogo va a decir, yo veo si estoy de acuerdo o no que mi paciente se opere. Ahí ya, bueno, pero eso es una discusión ya entre médicos. Pero del punto ¿Mm? de vista psicológico, se puede trabajar con ella desde ya, porque es una persona que aparentemente, por lo que tú me dices, tiene varios duelos recurrentes ahí en términos de la salud. Entonces, podría ser. Sí, es interesante. Sería interesante Sí, porque explorar también es un duelo el hecho de haberse operado y claro, haber reganado todo este peso como de forma involuntaria por todas, obviamente, las patologías que cursó entre medio. justamente. Sí. Bueno, si quieren me la deriva, yo feliz. Eso, esa era mi pregunta. Iba a Me la preguntarlo deriva. por correo, pero ok. Por ahí está Muchas mi correo. gracias. Me escribes. Sí, me voy a anotar al tiro. Gracias. Nos vemos. Alguien me dicen ahí que dos participantes levantaron la mano. ¿Quién más? ¿Quién más levantó la manito? Porque está la Maca, pero yo ya hablé con ella y la Bárbara, ya hablé con ella. No sé si alguien más levantó la manito. A ver. No, parece que no. No, no veo más manitos arriba.
No sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacerme o alguna experiencia que quieran compartir o que podamos hacer un pequeño análisis. ¿Alguna cosa? Remigio levantó su mano, profesora. ¿A dónde está? Ahí está. Remigio, cuéntame. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Quería consultar, por favor, sobre consideraciones importantes que haya que tener en pacientes bariátricos neurodivergentes, ya sea autistas o con TDAH, porque en mi experiencia también como paciente bariátrico siento que la evaluación fue como un mero trámite, pero Mm, no existe ese trabajo de seguimiento posterior. Y ahí igual me genera un poco de ruido porque no necesariamente porque estén en la Sociedad Chilena Bariátrica es como una garantía realmente de que existe ese trabajo multidisciplinario más que ese check-in solamente para operarse. mm. Entonces, desde su expertise quería saber, siendo también colega, qué orientaciones o consideraciones importantes hay que tener con este perfil de usuario igual. Mira, nosotros en general tenemos un chat de todos los psicólogos miembros y cuando tenemos un paciente neurodivergente, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos a los que son especialistas en los temas, porque hay que tener un grado de especialidad en eso. Uno no puede decir, no, yo lo veo. Ya no es tan fácil. Y buscamos a los que tienen expertise en eso y con esos psicólogos tendemos a derivar al paciente. ¿Para qué? Para que reciba el manejo adecuado. En mi experiencia personal, he tenido algunos pacientes neurodivergentes. A mí me gusta trabajar con esos pacientes porque tienen características que son muy, muy buenas para una buena cirugía exitosa. Por ejemplo, son muy lógicos en resolver sus problemas, son muy detallistas en hacer las cosas bien. Entonces, bajo esas premisas, por ejemplo, son pacientes que pueden entrar muy bien a una estructura y funcionar. Entonces, es un paciente que para mi gusto tiene un perfil de ser un muy buen paciente, pero tiene que ser muy cuidado. Es un paciente que necesita ser guiado y mantener una estructura con él y hacer esto que yo les decía de las reconfirmaciones, de recordarle, etcétera. Pero en general nosotros en NPCO lo que hacemos es recurrir a aquellos que tienen expertise o que tienen diplomado o que tienen magísteres en el tema, porque esa es la persona indicada para trabajar con ese paciente. Debe ser así, debería ser así. Gracias. Tengo aquí a Isabel Bugueño, que quería hacer su pregunta. Dale. ¿Cómo está? Le estoy habilitando el micrófono. Ahora Isabel, tienes habilitado el micrófono, pero no te escuchamos. No la veo. La estoy buscando. ¿Estás con audífono por casualidad? Si gusta, los desconecta. O si gusta, la escribe también. Sí, pues también me la puedo escribir. Profesora, ¿le parece si mientras Isabel redacta la pregunta y damos el pase al sorteo? Y claro, sí, sí, dale. Súper, súper bien. Antes, si le parece, le dejo unas palabras, una invitación, un cierre para que cerremos de la mejor forma el momento del seminario. Sí, perdón, alguien más levantó la manito. ¿La maca de nuevo o él le Maca, quedó la manito arriba? dale, Maca. Sí, soy yo de nuevo. Ya. ¿Se escucha? Sí, súper bien. Sí, ¿cuál sería el momento como para que una persona
se haga una cirugía bariátrica, porque en realidad si una persona se va a hacer una cirugía bariátrica es porque ya estamos hablando de una persona que tiene una obesidad en algún tipo, ya obesidad tipo grado 2 3 quizá, hasta Mm. uno. Pero la obesidad está muy ligada a lo que es la salud mental. Entonces, por eso yo le preguntaba si 4 sesiones eran como que volví a retomar lo mismo, pero Mm. sí es algo que me preocupa mucho porque veo que mucha gente se opera y vuelve a recaer y al final terminan mal porque no se toman sus vitaminas, Mm. porque no se hacen cargo de ellos mismos. No sé si hay un trabajo multidisciplinario que no se encarga, no hay un buen rescate, no lo sé, no sé en qué irá, porque cuando se decide que ese paciente es apto para ir a una cirugía, si ese paciente está obeso por algún motivo. Es que claro, la obesidad tiene un componente La obesidad es una enfermedad. emocional enorme, ¿no? Por eso claro, yo se los separé. Están los que química y patológicamente están gorditos, como por ejemplo los problemas de tiroides, lo más típico que encontramos, la menopausia, los problemas de tiroides, que en general llegan pacientes gorditos por problemas fisiológicos, químicos, orgánicos. Pero está el emocional, y el emocional es el gran porcentaje de pacientes que llegan con nosotros. Es decir, está gordito porque tiene una mala relación con sus emociones, no las conoce, no las expresa bien, no las procesa, etcétera. Entonces, ahí está el trabajo, por eso la evaluación. ¿Sí? Yo puedo hacerte una evaluación en dos sesiones y hacerla muy bien, y puedo haber hecho una en 4 sesiones y hacerla mucho mejor. Es súper relativo, es criterio también del profesional, por eso el profesional tiene que ser experto el que lo está haciendo, porque yo puedo decirte, Mm. sabes que con 2 sesiones estamos bien, yo este paciente lo podemos trabajar súper bien con él en el postoperatorio, como también puedo hacer 4 sesiones y después decir, sabes que no, este paciente necesito que lo dejemos en terapia un tiempo antes de operarlo. Por eso es tan importante que sea seria la evaluación que haces, porque no es rígida, no es que son dos y pasó, sino que más bien dos en el caso de nosotros. Hay lugares que hacen 3 o 4 directamente. 2 sesiones y después de eso yo tomo la decisión de cómo vamos a continuar con el proceso de este paciente. Ahora, uno profesionalmente tiene que trabajar con un equipo multidisciplinario, tiene que ser. Yo no puedo trabajar con pacientes bariátricos, por ejemplo, en mi consulta particular y no estar con un equipo multidisciplinario en donde tengo una conexión y línea directa. Eso sería muy poco profesional. Yo sola por el mundo atendiendo una paciente que se operó de cirugía bariátrica y yo no sé quién es la nutricionista, ni cómo la está viendo, ni cuándo, ni qué hablamos, no sé qué dice el cirujano de su cirugía, si ha tenido complicación. No puede ser que no haya un equipo multidisciplinario. Y este equipo tiene que Tiene que estar en ser un contacto, centro especializado tiene que estar de en un manera. centro, sí, en un centro especializado. Un cirujano certificado bariátrico, una nutricionista certificada bariátrica, nutriólogos que se dedican a pacientes bariátricos, psicólogos y psiquiatras preparados para un paciente bariátrico y los kinesiólogos, que también son kinesiólogos especialistas en cirugía bariátrica. Eso es lo que el centro le tiene que ofrecer al paciente para que el tratamiento sea efectivo. Y aún así, tenemos tasa de abandono. Hay una tasa de abandono que no mencioné, que no es menor, que es el gasto económico. Hay pacientes que dejan de asistir porque no les alcanza la plata para pagar los controles. A Y eso, ahí eso, ¿qué pasa en el sistema público? claro, entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, por ejemplo, yo trabajo en el sistema privado, pero ahora está todo el bonopad. Bueno, es otra historia, pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Y lo hago yo, lo personal, cuando yo tengo un paciente que tiene problemas económicos y que va bien y que no quiero que se pierda, yo lo ofrezco al paciente y le cobro menos. Y yo lo he hecho muchas veces y lo hago con muchas personas. Digo, no te preocupes, págame la mitad. O si no, le digo, mira, una consulta pagas, la otra no. Una consulta la pagas, la otra no. Entonces, hay un poco, o sea, yo les ofrezco, les abro un poco el Empática, camino, sí, pero ellos al mismo tiempo ponen empática. su esfuerzo, es mutuo, es un esfuerzo que siempre Es tiene que ser. mutuo, sí. Tiene que haber un enlace entre el paciente y el profesional, claramente que sí. Una confianza y obviamente empatía, sí, que hace falta en la parte de la salud. Justamente.
Muchas gracias de nuevo. No te Que esté muy preocupes. bien. Espero que sea Igual. mi última pregunta, que sí, muy, muy buena pregunta. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. A ver, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Norma Araya, operada hace un año, 4 meses. Mi hijo tiene 17 años, con TEA grado 2, el peso 89 kilos, ahora con 1,77. ¿Será recomendable operarlo? A ver, primero hay que hacer una evaluación ahí con la persona con la que hay que hacer la primera evaluación para determinar si es recomendable operarlo, es una evaluación con la nutrióloga. La nutrióloga y el cirujano son los primeros que tienen que evaluar a un paciente para determinar si la cirugía es lo que necesita. Y después de eso, trabajar directamente con la evaluación psicológica para determinar las capacidades que el paciente tiene. Ahora, tiene 17 años. Nosotros operamos de 18 para arriba por una norma interna que tenemos en la clínica. Por un paciente de 17 años se puede operar. Pero para mi gusto y lo que hemos trabajado antes, yo un paciente menor de 20 años lo tengo 6 meses en tratamiento preoperatorio. ¿Ya? En un tratamiento de educación, adaptación, cambios de hábito, la nutricionista los pone a accionar y los hace trabajar como si con la misma rutina de un operado bariátrico, pero sin estar operado. Cosa de que todo se incorpora previamente y no es traumático porque también estamos hablando con un TEA que necesita una estructura funcional estable. No podemos estarle cambiando las cosas, entonces desde antes tiene que empezar a hacer un proceso adaptativo para que no exista este quiebre tan drástico en el antes y el postoperatorio. ¿Ya? Eso es lo que yo recomendaría primero. Y después dice, tengo 50 años y 18 años, subí de 59 a 80 kilos por un embarazo múltiple. Me sugirió un médico esta cirugía, pero mi duda es, ¿con lupus se puede? Yo he tenido pacientes que se han operado con lupus, pero siempre cuando un paciente viene con una enfermedad de base, tiene que traer el pase de su médico tratante. Siempre. Y nosotros por lo menos siempre se lo vamos a pedir. El hipertenso tiene que venir con el pase del cardiólogo. En el caso tuyo, si tienes un tratante habitual, si es el reumatólogo, sí, puede ser el reumatólogo, pero tiene que ser el médico que conoce tu historia clínica, si es posible, si es que hay uno en particular con el que ha habido seguimiento. No veo por qué no, pero siempre lo que nosotros decimos, el paciente puede venir con una patología, con el pase de su tratante, estable, sin complicaciones, se evalúa. Y la persona con la que hay que evaluar siempre primero es con el cirujano y la médico nutrióloga. Ahí es donde está la entrada, ¿ya? Y si está con nutricionista hace un mes y está en 93, ha bajado mucho. Ah, bueno, si ha bajado de peso, es fantástico, po. Es un gran indicador cuando un paciente antes de operarse está bajando de peso. Si el paciente se prepara y me dice, he bajado 6 kilos antes de operarme, para mí es un predictor de éxito también. Un predictor de éxito en el corto plazo. Eso, ya. No sé si hay alguna otra preguntita más, si contesté todo. Sí, parece que les contesté todo lo que estaba escrito. Ya, no sé, Rodrigo, si ya quieres hacer el sorteo. Muchas gracias.